Vamos a la palabra de Dios, por favor. Voy a continuar lo que comencé la semana pasada. Libro de Isaías, por favor. Capítulo 55. Volvamos a leer ese versículo. Ahí hay agüita. Tome agüita con miel. Isaías 55, versículo 6. No sé si tienen ahí identificada la palabra. Vamos, lectura en el nombre del Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Leamos juntos ahí, por favor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora quiero que se devuelva la Biblia y vaya al libro de Éxodo. Al inicio casi la Biblia ahí. Capítulo 33. El versículo 14. El capítulo 33 del Éxodo nos relata la historia de la conversación que tiene Moisés con Dios, cuando Dios promete su compañía. Y el versículo 14 dice lo siguiente, del capítulo 33 de Éxodo. Y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que por la palabra de Dios seamos bendecidos en esta ocasión. Les he venido hablando sobre el viaje continuo. Viaje continuo. De el mandato, el deseo de Dios y la necesidad de nosotros. Hay un deseo de Dios, una orden de Dios, pero hay una necesidad de nosotros en la vida de caminar con Dios, de buscar su presencia. Y la búsqueda es urgente. Y la Escritura dice que hay que hacerlo mientras pueda ser hallado, mientras nosotros tengamos vida. Decía yo la semana pasada que esto es un asunto intencional y no se puede postergar. Y la búsqueda se presenta como un acto de fe y un deseo de una relación continua con nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. La promesa de que Dios está cercano, ella nos ofrece a nosotros esperanza y nos ofrece aliento en los tiempos de dificultad. Y la palabra de Dios nos llama a esta búsqueda que tiene que ser una búsqueda activa y urgente de Dios. Y hablé sobre algunas prácticas y principios que nos pueden ayudar bajo la Biblia para ir en esta búsqueda, en este viaje que hemos recibido a Jesús, y este es un viaje continuo hasta cuando Él nos llame a su presencia. Necesitamos ejercitar estas prácticas o estos principios en la vida. Y ya le hice leer en el libro de Éxodo que hay una dificultad que tiene Moisés con una montonera de personas que él está liderando y la carga es tan intensa y Moisés quiere desistir del viaje porque las complicaciones son severas y ya quiere entregarle el pueblo y la responsabilidad a Dios porque el pueblo era de él, le dice Moisés. Y Dios le había dicho, es tu pueblo. Y Moisés dijo, no, es tu pueblo. Tenían esa disputa ahí de quién era, ¿no? Y decide Moisés diciéndole que, bueno, él no va a continuar este viaje si la presencia de Dios no se hace notoria. Y Dios le promete, sí, mira, mi presencia va a ir contigo, le dijo, y encima te voy a dar descanso. Entonces, entendía
muy bien Moisés que para poder ejercitar y hacer la tarea encomendada necesitaba impetuosamente la ayuda de su creador, de quien lo había llamado. Y la primera práctica o principio basado en la Biblia para ir en este viaje que nos ayuda en la búsqueda, yo mencioné la semana pasada la oración. ¿Recordarán ustedes lo que estuvieron? Hablé de la oración y hablé que la oración nos permite a nosotros expresar, que primero vayamos a expresar los pensamientos, ayudarme, mentes, pensamientos, preocupaciones y deseos. Señor mío, por eso estamos como estamos. En la oración, Dios nos permite hacer eso. ¿Ya? Nos permite que nuestros pensamientos, que son múltiples, divagos a veces, ¿no? Nuestros pensamientos los pongamos, aunque Él los conoce, pero Él desea que nosotros los soltemos en ese espacio bonito que Él nos invita a orar, a hablar con Él. Las preocupaciones que a veces son muchas, a veces hay temporadas que uno carga mochilas de preocupación y otras veces está livianito por la vida. Pero es así la vida, no hay temporadas más intensas que otras. Y Dios ha dejado la oración para que yo y usted pongamos nuestras preocupaciones. Es decir, no vayamos a pensar que Dios está demasiado ocupado, tiene tantas cosas que resolver y yo más encima con mis cosas. No, Dios es Dios y Él desea que mis preocupaciones se las cuente. A la forma que usted y yo podemos hablar con Dios. No, usted no puede decir, esperar o buscar ser un gran orador, como alguien pueda orar bien extendido, con bonitas palabras. No, usted tiene que hablarle a Dios como es usted. Dedicar un momento y vaciar sus pensamientos, liberarse un poco de lo que tiene la carga diaria y las preocupaciones, las sombras y pesos que tienen a través de la oración. Y también en el alma hay deseos. Hay deseos buenos y deseos malos, ¿no? ¿Sí? Y Dios concede los buenos deseos, los que están en la voluntad de Él. Felizmente así. Porque si concediera todos los deseos, esto sería un desastre, ¿no? Pero Dios concede los deseos del corazón, dice, ¿no? Estos que están alineados en la voluntad de Dios. Entonces, debo también a través de la oración poner mis deseos delante del Señor. Y esas tres cosas le platiqué la semana pasada. Lo estoy poniendo al día, ¿ok? Y frente a eso también, que quiero poner una más, era en mis oraciones, yo pongo mis pensamientos. Ya se lo olvidó ya. Mis pensamientos, mis preocupaciones y mis deseos, ¿sí? Entonces, nadie podría estar escaso en hablar con Dios, porque todo el mundo tiene pensamientos. Todo el mundo tiene preocupaciones. O sea, la gente anda por la vida botando las preocupaciones en lugares que no corresponden. Y a la larga todo el mundo sabe sus preocupaciones y el que la debe saber no la sabe. Entonces, a Dios tenemos que contarle porque Él es el que puede solucionar nuestras preocupaciones. En Él descansamos nuestros deseos y en la oración nosotros podemos escuchar a Dios. O sea, no solo ponemos los pensamientos, las preocupaciones, los deseos, sino tenemos que guardar silencio para poder escuchar a Dios. Y Dios habla de muchas maneras. Y que usted y yo vamos a entender claramente cuándo es Dios. Porque Dios se encargará que usted entienda. Porque Dios no es confuso. Dios es claro. Y usted entenderá. A lo mejor le va a traer un pasaje bíblico, un pensamiento, y usted va a ir a la Biblia y va a encontrar la respuesta. Y se va a sentir tan aliviado porque escuchó a Dios. O simplemente Dios le trajo una idea. O poderosamente puede escuchar la voz de Dios. Y estará llorando todo el día y tirado. Porque escuchó la voz de Dios. Porque la voz de Dios es extraordinaria y poderosa. ¿Ya?
Ahora, avancemos en esto. En los minutos que me quedan, que quiero solo hablar de uno hoy. Aunque esté hasta la venida de Cristo predicando esto, es un viaje continuo. Quiero que entendamos esto. Ahora lo importante es que lo pongamos en práctica. Si no, poco sirve. Lo ejercitemos. Usted lo va a necesitar. Sí o sí. En la vida lo vamos a necesitar. Lo segundo, la segunda práctica o principio basado en la Biblia que nos puede ayudar en la búsqueda de la presencia de Dios es la lectura de la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Levántela, por favor. ¿Sí? ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? La lectura de la Biblia. La lectura. La palabra de Dios. La Biblia, para nosotros, porque así es la palabra de Dios. Es el aliento de Dios, es la voz de Dios. Entonces la palabra de Dios es muy fundamental para conocer a Dios, y no solo a Dios, sino para conocer la voluntad que Dios tiene para nosotros. Porque hay una voluntad de Dios que Él quiere desarrollar en la vida de todas las personas, los que vienen a Jesús. Entonces, nosotros no podemos poner en duda los dichos del Señor. Cuando yo creo algo, voy a amarlo, por eso voy a leerlo, porque creo. Cuando no creo, no, ¿qué voy a leer algo que no creo? Que me va a solo desgastar, matar el tiempo. Pero si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo voy a leer. No solo hoy día, cuando leemos 2 versos, sino que en mi diario vivir crearé un espacio, porque el tiempo no nos va a sobrar. Generaré un espacio, tendré una Biblia amiga y voy a leer la palabra de Dios un ratito. A orilla de la chimenea, frente a los rayos del sol, de noche con una lámpara, de madrugada, donde sea, esperando que lo atiendan en el consultorio, de viaje en un bus, donde sea. La palabra de Dios. En el negocio, mientras llegan los clientes, la palabra de Dios. La voy a leer, porque es la palabra de Dios. Y Pablo enseñó esta verdad a su hijo espiritual Timoteo, que le dijo en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice que, le dice Pablo a Timoteo, mira, toda la escritura, dijo, toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda la escritura, le dice él, es inspirada por Dios, toda. No le pongas duda a nada de la escritura, porque todo es inspirado por Dios, lo que está ahí. Y agrega Pablo diciendo que es útil. Aparte de tener la inspiración de Dios, es útil para enseñar. Todos en la vida necesitamos orientar a alguien. O por último, guiar nuestra propia vida. Porque a veces ya los muchachos crecen y no hacen mucho caso a los padres, o a lo mejor los padres no tienen el mejor consejo, sino que entonces ellos toman sus propias decisiones. ¿Le ha pasado eso? Que dice, no, que yo sé, no te metas tú. Entonces necesitan tener ahora la palabra de Dios para enseñarse a sí mismos, para guiar su propia vida. Como también nosotros necesitamos la palabra de Dios para enseñar, para guiar a otro. Alguien necesita una orientación, una guía, un consejo, o que le prestemos oído. Entonces la palabra de Dios va a ayudarnos para poder tener una palabra, una respuesta a aquel que está buscando algo. Amén. Dice que es útil entonces para enseñar. ¿Para qué más es útil la palabra? Dice Pablo, le dijo a Timoteo que era útil para redarguir. Algo le produce la palabra de Dios a nuestra alma, ¿no? Cuando ella es leída, cuando es exhortada, uno siente que hay cosas que no están muy bien encajadas y necesita arreglarlas. Y la palabra de Dios a uno lo remece ahí. ¿Sí o no? ¿Pasa eso? Lo corrige. Pablo decía, te va a pegar ahí, te va. Y uno dice, sale un domingo y dice, tiene razón, la verdad. Redarguye, pero a veces llega el lunes y lo olvidamos. Estamos aquí, es cierto, lo voy a poner en práctica, a funcionar, y sale de aquí uno, pero empoderado. Y en la tarde se le acabó. Orgullo. Ahora nos corrige, ella corrige. Dice que corrige nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras voluntades. Entonces la palabra de Dios, eso es lo que hace.
Y ella es dulce, dice que es dulce al paladar, como la miel, ¿no? Entonces, necesitamos que ella lo haga. Entonces, por eso, si la leemos, eso va a ser. Porque a veces andamos por la vida leyendo o buscando textos para pegarle al otro, porque le vimos esto y le queremos dar golpe. Y no, si la palabra no es para eso. Te corrige a ti, te tiene que aprender. Por eso Jesús dijo, aquellos que usaban la palabra así, dijo, hey, a ver, momento, permíteme parafrasearlo así. Dijo, momento. Te estás fijando en la paja del otro, pero yo te estoy viendo que tienes una viga. Entonces le dijo, mira, quítate primero tu viga y después sácale la cosita que tiene en el ojo del otro. Entonces, primero la palabra eso es lo que hace, es una cosa tan personal en nosotros, la palabra de Dios. Entonces, que va a inspirarnos, ¿no? Va a enseñarnos, va a redarguir, va a corregirnos y va a instruirnos en la justicia de Dios. Entonces, no podemos poner en duda leer la bendita palabra de Dios. Amén. David, que escribe tantos salmos, él, en uno de los salmos lindos que tiene David, Salmo 138, él expresa en una acción de gracias por el favor recibido de parte de Dios, y él concluye en ese capítulo que es corto, con 8 versos, él concluye en el versículo 8 diciendo, el Señor, dice, después de tener una bonita expresión de Dios, él concluye allí y él dice, el Señor determina en su corazón que es el Señor, o Jehová, como dice otra versión, o Dios, el Señor cumplirá, dice, su propósito en mí. Esa es la conclusión que él tiene ahí de la palabra de Dios, que Dios tiene un propósito y que Dios va a cumplirlo en la vida de David. Y así fue. Independiente que su vida tuvo altos y bajos, qué sé yo. Pero Dios lo llamó y cumplió el propósito que tenía para él, inclusive poniéndolo en las escrituras que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, David concluye y dice que el Señor va a cumplir el propósito en él y habla de la misericordia, dice, y tu misericordia, oh Señor, es eterna, dice él. Tu misericordia es para siempre. Y agrega, finalizando ese verso, diciéndole, por favor, no desampare a esta bonita figura. La obra de sus manos. No desampares, no me desampares, porque tus misericordias son eternas. Tengo claro que tú tienes un proyecto para mí, pero quiero decirte, por favor, no me desampares. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, fortalecemos entonces nuestra alma para poder seguir en esta ruta de la vida, que no desconozco cuántos años y cuán sobresaltada o cuán ripiosa, oscura sea la vida de cada uno de nosotros. Pero lo único que sé, si sea oscura o ripiosa la vida que nos toque vivir, dice que Él caminará con nosotros. Y David decía, la vara del Señor me infunde aliento, dijo, aunque me toque pasar por el valle de la sombra. Y él concluye, dice, a mí el bien y la misericordia me siguen, decía él. No importa los momentos duros o oscuros, pero yo sé que el bien me sigue a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, necesitamos que nuestra alma se fortalezca en la bendita y poderosa palabra de Dios. El Evangelio de Juan... En el Evangelio de Juan, y con esto ya quiero concluir hoy día, ¿sí? Volveremos, ¿ok? En el capítulo 5, verso 39, Jesús tiene una expresión bien bonita en ese capítulo, con un diálogo con los señores doctores de la ley, y que ellos eran eruditos, versados. Y Jesús les dice, ustedes, permítame citarlo en esta versión, la palabra de Dios para todos, dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. Y Jesús los halagó por eso. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan, 5:39, porque piensan que las escrituras les darán la vida eterna. Eso dice en esa versión.
En la versión Reina Valera dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece, Jesús le está diciendo, que en ella tenéis vida eterna. Y Jesús eso le dice a los señores del tiempo. Le dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. Las estudiaban porque ellos pensaban, y no pensaban mal, que las Escrituras les darían la vida eterna. Y Jesús añade, dice, pues esas, es decir, las Escrituras, esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Porque Cristo era la palabra hecha carne. El verbo se hizo carne y ellos no vieron que Jesús estaba frente a ellos. Habían estudiado tanto la Biblia y cuando tenían al maestro frente a ellos, no se dieron cuenta que el maestro estaba ahí. Concluyo diciéndole, a veces hay gente que lee la Biblia y no entiende y no logra ver la bendición que Dios tiene en la palabra de Dios. Están ciegos. Porque no creen que este libro es inspirado por Dios. Amén. Puestos en pie, démosle gracias a Jesús. No puedes leer la Biblia como un libro cualquiera. Si no, estarás ciego como los doctores de la ley. Tienes que leerlo entendiendo que es la voz de Dios. Entonces, al leerlo de esa forma, tú tendrás un alto respeto a la palabra de Dios. Porque entiende que es la palabra. No tiene que ver con la persona. No es con él, no es conmigo. Es con él. Por eso Jesús les quebró a los religiosos del tiempo y les dijo, mira, si a un niño pusierais por delante. Porque el niño no iba a hablar de su corazón, iba a hablar del corazón del Padre. Entonces, diariamente usted debe tener un alto honor y respeto por la palabra de Dios. Siempre y cuando entienda que es inspirada por Dios. Pero si usted no entiende eso, vivirá siempre debajo del baúl. Vivirá llorando, vivirá pidiendo ayuda, y la voz de Dios estará ahí debajo. Pero cuando usted y yo entendamos esta verdad, le aseguro que la vida va a cambiar. Porque ella fue inspirada por Dios. Útil para enseñarnos, para guiar nuestra vida y a quienes Dios nos permita hacerlo. Jesús, gracias por esta tarde, por tu palabra, por tu verdad. Agarre la Biblia, ¿tiene la Biblia ahí, por favor? Su mano. Ámela. Señor, es papel. Tiene tapadura o tapa de cuero. Pero las letras, lo que está dentro, Señor, es tu voz, es tu verdad, que solo tú quieres el bien para nosotros, para quienes tú has llamado al Evangelio. Hemos sido porfiados, duros de servir, Señor. Hemos gustado de tu palabra algunas cosas las que nos convienen, pero tú quieres que comamos toda tu palabra. Ayúdanos, Señor. Por tu palabra sana nuestra mente. Por tu palabra sana nuestra alma. Por tu palabra sana nuestro cuerpo. Por tu palabra sana nuestras finanzas. Por tu palabra sana nuestras relaciones familiares. Por tu palabra sánanos como iglesia. Por tu palabra, Señor, porque ella es un bálsamo. Cura nuestras heridas. Por tu palabra levántanos, Señor. Levántanos. Por tu palabra equípanos, Señor, equípanos. Por tu palabra adiéstranos. Adiestra nuestras manos para la batalla. Por tu palabra, Señor. Bendice mis hermanos. A cuantos están aquí con su Biblia en sus manos, pero con el desafío de leerla. Quizás no entendiendo, pero en algún momento tú vas a revelar lo que necesitamos de una forma tan personal.
a quienes nos están viendo. Padre mío, motívales para que saquen del baúl, del velador, del lugar donde está empolvada, Señor, tu palabra, y la pongan en el lugar más preciado de la casa, para que la usen, para que la lean, Señor. Padre mío, tu bendición sea con todos nosotros, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.